Hola, ¿cómo estás? Soy la pastora Leila y estoy en Campo Misionero. Desde aquí, lanzando nuestro discipulado cristiano en español. Y desde ya te invito a participar de la clase número 6. A vos que estás siguiéndonos desde la primera clase. Vos que te enganchás ahora, te invito a que pongas una pausa en este video y vayas al primer video del discipulado para que puedas hacer este discipulado de forma ordenada, como el Señor nos orienta en la primera carta de Corintios, capítulo 14, versículo 40, para que hagamos todo lo que hagamos sea con orden y decencia. Vamos a orar entonces para empezar a iniciar este nuestro nuevo discipulado. Dios amado, queremos bendecirte y glorificar tu nombre, darte gracias, Señor, por quien tú eres, Señor, el gran yo soy, grande, poderoso, todopoderoso. Eres nuestro Rey de Reyes, Señor de Señores, y a ti, Señor, te damos toda la honra, toda la gloria y toda la alabanza. Señor, recibe nuestra adoración en esta tarde que estamos aquí, Señor, con nuestro discipulado online, el cual estamos compartiendo cada domingo. Recibe, papá, nuestro tiempo es para ti, Señor, que podamos absorber al máximo este contenido y podamos ponerlo en práctica. Señor, usa mi voz, usa mi vida, dirige mis pasos, papá, para que podamos estar dándole a través de esta lección enriquecimiento, fortalecimiento, alimento, el buen alimento para tu rebaño, donde quiera que se encuentren tus ovejas desparramadas por este mundo, que tú puedas alcanzarlas, Señor, a través del sonido de mi voz. Y Espíritu Santo de Dios, haz aquello que solamente tú puedes hacer. Yo soy apenas la voz que clama en el desierto. Tú eres quien tienes palabras de vida eterna. Haz tu voluntad en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Vamos entonces a la lección de hoy, Discipulado Cristiano Online. Siguiendo la secuencia de las 12 lecciones, hoy estamos en la número 6, donde hablamos sobre la obediencia al Señor. Amén. Los objetivos de la clase de hoy son enseñar el significado de la verdadera obediencia, motivar al nuevo creyente a obedecer y al creyente ya más viejito a animarlo a volver al primer amor, a las primeras obras. No es solamente para los nuevos creyentes. El discipulado fue armado para orientar a los nuevos creyentes, pero en el percurso de este caminar fui percibiendo que era necesario volver a mirarlo, inclusive yo misma como cristiana, para estar revisando cómo están las columnas de mi fe, una especie de chequeo general, como hacemos con el médico. Es muy importante que vos estés revisando de tanto en tanto, por lo menos una vez por año, a ver cómo está tu caminata con el Señor, a ver si está todo en orden, si no dejaste alguna de esas columnas paradas ahí por el camino y necesitas retomar el vuelo. Proporcionarte orientación práctica para que seas obediente a Dios, señalar áreas de tu vida donde quizás necesites obedecer a Dios. Esos son los objetivos de la clase de hoy. En la revisión, revisar tu cuaderno de estudio devocional es lo más importante en este momento, pues es una de las columnas, amén, una de las columnas principales inclusive de nuestra vida cristiana, así que es muy importante que estés revisando semanalmente cómo está tu fidelidad en el estudio de la palabra de Dios, amén. Resume tu lección anterior sobre la oración haciendo las siguientes preguntas. ¿Qué es la oración? ¿Por qué es necesario? ¿Cómo pueden nuestras oraciones llegar a ser más eficaces? La idea es que vos pongas esas preguntas en tu cuaderno devocional y las respondas. Nombra algunos de los obstáculos que pueden actuar en nuestras vidas dañando nuestras oraciones. Estos son los conceptos fundamentales de la clase pasada y es muy importante que en cada nueva clase vos hagas esa especie de resumen, de revisión de la clase anterior para fijar, fortalecer esos conceptos principales y así entonces podamos seguir
con la nueva clase. Recordá que estoy acá para disiparte toda pregunta, así que por más que de repente no la vea en el momento, voy a estar respondiéndotela, así que solamente dejala en tus comentarios para que podamos estar atendiendo a cada pregunta, a cada inquietud. Vamos entonces a la lección de hoy. Nosotros sabemos que conocemos a Dios porque obedecemos sus mandamientos. La palabra dice así: yo soy amigo, no, cuando alguien dice así, yo soy amigo de Dios y no lo obedece, es un mentiroso y no dice la verdad. Eso es lo que dice Primera de Juan 3, de 2, versículos 3 y 4. Uy, estoy un poco distraída. La palabra dice claramente en ese pasaje de Juan que cuando lo decimos así, que si no es compatible lo que vos decís con lo que vos haces, estás declarándote como un mentiroso públicamente. Entonces, nuestro trabajo y nuestra responsabilidad es estar revisando el testimonio que estamos dando, si tiene coherencia con lo que estamos diciendo. Mirá la importancia de la obediencia. ¿A qué nivel? La obediencia es un elemento clave para una vida victoriosa. La palabra de Dios de gran importancia, da gran importancia a esta virtud, que es prueba de nuestra consagración personal con Dios. No menos que eso. En el pasaje anterior, Juan afirma que la obediencia es una señal de que el individuo es verdaderamente salvo. O sea que es una constatación de tu salvación. Presta mucha atención al nivel de importancia que tiene la obediencia a Dios en nuestra vida cristiana, en nuestra relación con Él. Es esencial que ayudemos al nuevo creyente a cultivar una vida de obediencia y esto no sucede de la noche a la mañana. Sin embargo, podemos comenzar el proceso mostrándole claramente la necesidad de la obediencia y los métodos para hacerlo. Es muy importante que entiendas que es un proceso. Obedecer a Dios, si hoy no lo estás haciendo, o hay algunas áreas que vamos a estar revisando, vos percibas que no lo estás haciendo, tranquilo. Lo más importante es que ahora sabés que no lo estás haciendo y a partir de ahí, lo más importante es armar un plan de acción para poder ejecutar esa obediencia. ¿Qué significa obedecer? Un diccionario define la obediencia como el estado o acto de sumisión a la voluntad de otro. Esta definición contiene algunas implicaciones prácticas para el creyente y vamos a verlas. Primero, implica que para obedecer debe haber una autoridad que será objeto de nuestra obediencia. En nuestro caso, esta autoridad a quien rendimos obediencia es a Dios. En segundo lugar, esta definición enseña que la verdadera obediencia no es solo un acto, pero también una actitud interior de sumisión. Amén. Y la actitud correcta es justamente que sea una decisión desde adentro y no algo impuesto. Esto significa que la verdadera obediencia es producto de una decisión interna de ser sumiso, no de una sumisión forzada, involuntaria. Esto parece indicar claramente que la verdadera obediencia en el plano espiritual es el acto de seguir la voluntad de Dios en nuestra vida, en todos los aspectos, por un deseo de nuestro propio corazón. La verdadera obediencia a Dios también puede definir en términos lo que no es, y es lo que vamos a ver ahora. Por ejemplo, la verdadera obediencia no es servir a Dios en nuestros propios términos, aunque muchas veces así es como intentamos servir al Señor. La verdadera obediencia no resulta del ascetismo, ni es fruto de la obediencia. No necesitamos degradarnos para ser obedientes al Señor. Obedecernos no implica dejar de alegrarse ni de poseer bienes. Amén. La verdadera obediencia no es solo una conformidad externa con sus mandamientos. Una característica importante de la verdadera obediencia es que procede del corazón
y si no tenemos un deseo sincero de corazón, aparte de ser obedientes, nuestros actos de obediencia a los mandamientos de Dios no son más que mero legalismo. Así que es muy importante que tengamos en cuenta estas tres actitudes y viene una más para que vos puedas entender que la verdad, por ejemplo, ah, en este segundo punto al respecto del asceticismo. Es muy importante que, porque durante mucho tiempo se predicó eso como una doctrina bíblica, que en realidad nosotros no deberíamos ni tener muchos placeres carnales, porque todo era pecado, divertirse era pecado. Cuando Dios fue el primero que estableció en el medio de su pueblo un montón de fiestas. Lo que Dios no quiere es que nos involucremos con fiestas paganas, porque siempre ellas van trayendo pecado, idolatría, deturpación. Entonces, lo que tenemos que entender es cómo, lo que necesitamos aprender es cómo divertirnos sanamente debajo de los principios de la palabra para no estar alejándonos de la presencia de Dios. Lo que nos tiene que traer la obediencia es el deseo de acercarnos a Dios y justamente el no obedecer, el temor de alejarnos de su presencia. No esa opresión del castigo de ese Dios tirano que está ahí esperando el mínimo error para que pueda ser punido. Debemos entender a Dios como Él es y no como muchos nos enseñaron de forma equivocada. Amén. Por eso es tan importante hacer, como dice la palabra, esto de crecer en gracia y en el conocimiento de nuestro querido Salvador. ¿Te has preguntado por qué debemos obedecer? Un poco lo estábamos diciendo. La verdadera obediencia no es solo una conformidad externa con sus mandamientos. Una característica importante de la verdadera obediencia es que procede del corazón. Si no tenemos un deseo sincero de corazón, aparte de ser obedientes, nuestros actos de obediencia a los mandamientos de Dios no son más que mero legalismo, lo acabamos de decir. Debemos de obedecer a Dios porque Él nos ama y merece nuestro amor y obediencia. No precisamos pensar mucho en lo que Dios ha hecho por nosotros para maravillarnos de su amor desinteresado. No es difícil obedecer a alguien que nos ama así. Lea los versículos siguientes en Primera de Juan 4:16, 5:12, Apocalipsis 4:11, para que puedas entender un poquito más y percibir la mejor forma de obedecer. Si no nos enamoramos de Cristo y no le obedecemos cual amante obedece a su amado, queriendo hacer su voluntad, queriendo darle sus gustos, queriendo alegrar su corazón, queriendo fortalecer ese amor que ya existe, de nada nos sirve. Nos conformaríamos con una básica, mera religión y yo te animo a que no te conformes con eso porque serías uno más en el montón de esos que dicen conocer a Dios, pero apenas lo conocen de oír hablar. Entonces, debemos ser obedientes porque es una forma práctica de demostrar amor por Dios. Esto hace que nuestro amor deje de ser una mera formulación y pueda demostrarse en la práctica. Esta prueba de nuestro amor a Dios debe estar presente en todos los aspectos de nuestra vida. Los siguientes versículos muestran claramente esto. Vea Juan 14:21 y Primera de Juan. Yo voy a abrir uno de estos versículos para que podamos compartirlos ya en esta clase y que ese concepto te vaya quedando bien claro en la medida que hacemos la clase, ¿no es cierto? Entonces vamos hasta Juan en el capítulo 14. Juan capítulo 14, versículo 21 que dice así. ¿Quién es el que me ama? El que hace suyos mis mandamientos y los obedece. Y al que me ama, mi Padre lo amará, y yo también lo amaré y me manifestaré a él. El obedecer a Dios nos tiene que llevar, tiene que ser impulsado o necesita ser motivado por este deseo intenso de conocer más al Señor, de estar siendo, como dice Jesús, uno con Él, que podamos entrelazarnos, que podamos estar juntos, que podamos recibir su manifestación, como dice en este versículo 21, en la parte final,
y yo también lo amaré y me manifestaré a él. ¡Wow! Yo he vivido muchas de esas manifestaciones y por eso es que insisto y persevero en insistir en el que no te conformes jamás con una religión y sí, con una religión viva, real, con ese que te amó tanto hasta dar al punto de dar a su hijo como sacrificio vivo. O aquel que mismo, siendo el propio sacrificio, se donó hasta la muerte y muerte de cruz. Quiero animarte a que no te conformes jamás con una religión y si luches, perseveres constantemente por alcanzar una relación y fortalecer día a día ese lazo, esa relación con nuestro Señor. He visto tristemente muchas personas a lo largo de estos años vivir una religión vacía que no la lleva a nada y están dentro de la iglesia, muchos no han dejado de congregar, otros terminan haciéndolo porque no ha hecho diferencia en sus vidas el congregar, porque no viven una relación de intimidad cuando vuelven a casa con el Señor, porque no han puesto en práctica la palabra de Dios, porque no se han dejado tratar el orgullo, no se han dejado sanar las heridas. No te conformes. Cuando recibas una corrección, entendé que esa corrección viene para que puedas seguir creciendo, avanzando y puedas ser un instrumento afinado en las manos de Dios para que otras personas puedan conocerlo, porque de eso se trata. Debemos ser obedientes porque Dios nos los ordena. Dios sabe exactamente cuál es la mejor forma de vivir cuál es el camino, cuáles son los pasos que tenemos que dar para alcanzar esa vida que Él mismo nos prometió a través de su sacrificio en la cruz de Calvario. Una vida buena y abundante. Lo que debería de abundar en nuestra vida no son los sufrimientos y los dolores, sino la bonanza que el Señor nos promete. Así que cuando Dios nos ordene hacer algo, no tenemos más remedio que hacerlo entendiendo que Él sabe que es lo mejor para nosotros. Los siguientes textos presentan la voluntad de Dios en este asunto. Deuteronomio 10 del 12 al 13, Primera de Timoteo 6, 14, Santiago 1, 22 y Juan 5 del 2 al 3. Ya que ya estamos en Juan, vamos entonces al capítulo 5, versículo 2 y 3 para que podamos reafirmar esta verdad. Había allí, junto a la puerta de las ovejas, un estanque rodeado de 5 entradas, cuyo nombre en hebreo es Betzabá. En esas entradas se hallaban tendidos muchos enfermos, ciegos, cojos y paralíticos. Entre ellos se encontraban un hombre que llevaba enfermo 38 años. Oh, perdón, esta es primera de Juan. Bueno, primera de Juan, total lo voy a editar. Bueno, primera de Juan. Vamos entonces a primera de Juan, que es el que tenemos aquí más cerquita, ya que recién estábamos leyendo Juan. Y vamos, primera carta de Juan, capítulo 5, es el último capítulo, los dos primeros versículos, bueno, el 2 y el 3, que dice así. Así cuando amamos a Dios y cumplimos sus mandamientos, sabemos que amamos a los hijos de Dios. En esto consiste el amor a Dios, en que obedezcamos sus mandamientos y estos no son difíciles de cumplir. Lo que Dios nos dio para hacer no es difícil, no es imposible. A veces se dificulta por nuestra rebeldía, no porque sea en sí mismo sea difícil ejecutarlo, porque si yo conseguí hacerlo, vos también tranquilamente podés hacerlo. El proceso de ir introduciendo la palabra de Dios en nuestra vida, de colocarla en práctica, puede tornarse más difícil por la situación en la que nos vemos enfrentando batallas espirituales donde el enemigo trabaja para tratar de impedir que nosotros obedezcamos a Dios porque eso nos fortalece contra el propio enemigo. Entonces Él no va a querer perder dominio sobre tu vida y va a tratar de hacer de todo para que no lo hagas. Pero es solo enfocarte, quitar toda distracción, organizarte, proponértelo y vas a ver que como cualquier cosa que te propusiste en la vida, vas a poder
a ejecutarlo, porque inclusive contás con la ayuda de aquel que te envió a ejecutar tal acción. Confía en el Señor, pedí su auxilio, revestite, cubrite con la sangre de Cristo y cree que todo es posible para aquel que cree. Y además la palabra nos deja bien claro que aquellos que creen verán la gloria de Dios. No te conformes con menos que eso. ¿Cómo nos volvemos obedientes? Es importante ofrecer al nuevo creyente y a los viejitos que no están obedeciendo o que se han alejado de su presencia y desean volver a fortalecerse estas sugerencias prácticas para cultivar una actitud de obediencia a Dios te va a ayudar. A continuación, entonces, damos 4 pasos para lograr esta actitud. El primero, conocer los mandamientos de Dios. ¿Cómo voy a obedecer algo que no conozco? Será difícil que una persona sea obediente si no sabe lo que va a obedecer. Es importante tener un conocimiento cada vez mayor de la palabra de Dios para ver claramente lo que Dios quiere que hagamos. ¿Te acordás lo que decíamos hace un ratito? Crecer en gracia y en conocimiento. En la gracia de Dios es simplemente pasar tiempo con Él, conversar con Él, empezar a introducirlo en tu vida de a poco. Y el conocimiento de la palabra de Él para que puedas ponerla en práctica, si no, va a ser muy difícil ponerla en práctica si no la conoces. Dios, en la palabra de Dios, claramente lo que Dios quiere que hagamos está ahí escrito. Él ya nos ha revelado mucho de lo que quiere de nosotros. Los siguientes versículos abordan este tema: Salmo 119, 11, 105, 130, segunda de Timoteo 3, 16. Y ese es el que voy a tomar como ejemplo, ya que estoy más cerquita. Segunda de Timoteo capítulo 3, versículo 16, dice así: Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en la justicia. Así que envolvete con la palabra de Dios, esto es, separa tiempo, organizate, planificalo, como quieras hacerlo, establece un horario, como vimos en la clase de devocional diario, y dedicalo a la lectura, simplemente a la lectura de la palabra de forma diaria. Vamos al segundo paso que está diciendo, es muy importante que podamos entender que de cada concepto que vamos viendo, la importancia que tiene que podamos estar ejecutándolo, poniéndolo realmente en práctica. La segunda actitud o el segundo paso que hoy te aconsejamos tener para que puedas volverte obediente a la voluntad de Dios, o la segunda actitud de la que estamos hablando, es buscar el poder de Dios. Con nuestras propias fuerzas será imposible llegar a ser obedientes a Dios. Acordate lo que te decía de esta batalla espiritual que sucede porque el diablo simplemente no quiere perder dominio de tu vida. Entonces necesitas revestirte del poder de Dios para poder vencer al maligno. Debemos buscar el poder del Señor para que seamos capaces de realizar su voluntad. A través de su Espíritu Santo, Dios nos concede la fuerza para hacerlo. En esta clase de discipulado, en la clase 4, nosotros hablamos sobre cómo podemos recibir el poder de Dios a través de la llenura del Espíritu Santo. Recapitulemos entonces esta lección y leamos también los siguientes versículos. Si no viste la lección 4, yo te recomiendo que des pausa en esta y vayas, como dije al principio, a hacer el discipulado por orden para cada vez que hagamos menciones de la clase anterior, sepas de lo que estamos hablando. Entonces, Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículo 8, Gálatas 2, 20 nos ayuda a entender este concepto, Efesios 5, 18 y Filipenses 4, 13. Como siempre, me voy a agarrar del último pasaje que propone la lectura en Filipenses, capítulo 4. Son 4 capítulos nada más, versículo 11, o 13, perdón. Ahí estamos entonces en la lectura que dice así: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses 4,
versículo 13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es real que el enemigo se va a levantar para tratar de detenerte, pero él solo va a levantarse para caerse en la medida de que vos pongas tu fe en Cristo y entiendas que él no murió en vano por tu vida para dejarte perderte en las manos del enemigo. Él está dispuesto a guerrear a tu lado con uñas y dientes hasta destruir toda influencia del enemigo y que juntos podamos vivir con él por todo siempre en la eternidad. Amén. La palabra de Dios presenta varias actitudes que podemos tener que influirán directamente en la formación de la verdadera obediencia en nuestro corazón. Quiero llamarte la atención para que podamos entender, tener la actitud correcta, la actitud que tengamos hacia Dios en términos de obediencia y el trabajo que que hagamos por Él tendrá una influencia muy grande en nosotros. En términos de si llevamos o no una vida obediente, la palabra de Dios presenta varias actitudes que podemos tener que influirán directamente en la formación de la verdadera obediencia que es en nuestro corazón. Tener placer en hacer la voluntad de Dios es una de ellas. ¿Tienes esta actitud en tu corazón? Si no, pídele a Dios y Él te dará ese sentimiento. El siguiente versículo habla claramente de esta actitud. Me deleito en hacer tu voluntad, oh Dios mío. Dentro de mi corazón está tu ley. Esto está en el Salmo 40, versículo 8. Así también la otra actitud es hacer la voluntad de Dios con diligencia, tener cuidado en no hacerla de forma relajada, sin preocuparme si lo estoy haciendo bien, sino que te importe lo que estás haciendo. De verdad, con ese sentimiento, me parece que la comparación más linda de todas es cuando uno recuerda las cosas que hacía con nuestro amado nuestro amado, nuestra amada, para conquistarnos cuando conocimos al amor de nuestra vida, que todo lo hacíamos para poder agradar a esa persona. Si no te lo haces con ese sentimiento, va a ser muy difícil que puedas vivir la plenitud del efecto de esa obediencia, porque realmente la entrega genuina de tu corazón va a ser toda la diferencia. Cuando buscamos hacer la voluntad de Dios, no podemos tener una actitud descuidada. ¿Has sido diligente en llevar a cabo su voluntad? Esta es una pregunta. Hoy el Señor tu Dios te manda cumplir estos estatutos y juicios. Guárdalos, pues, y hazlos con todo tu corazón y con toda tu alma, como nos enseña el pasaje en Deuteronomio 26, 16. Es necesario que todo lo que hagamos, la palabra nos habla al contrario después con respecto a las cosas del servicio en la obra, las cosas en el mundo, en la forma como nos relacionamos con las personas, que tengamos el cuidado de verdad estar haciendo todo lo que hagamos con excelencia como haciéndolo para Dios. Imagínate entonces cuando estamos hablando de hacer la misma voluntad de Dios, de poner en práctica sus mandamientos, de estar haciendo esto para acercarnos a Él. Entonces ahí es donde debemos realmente poner todo nuestro corazón, todo nuestro esfuerzo, toda nuestra dedicación y alcanzar verdaderamente la excelencia. No te conformes con menos que eso. Y la sinceridad es algo fundamental, fundamental. Dios no quiere obediencia fingida. Sé sincero en la obediencia, sino obediencia plenamente genuina, sincera, transparente. Esforcémonos en realizar su voluntad con toda sinceridad de corazón. Al fin de cuentas, de Dios no se zomba. A Dios no se le esconde. Mira, hay personas que pueden creerte si lo haces de forma fingida, pero la sinceridad del corazón, Dios la conoce muy bien. Así que te recomiendo que puedas estar obedeciéndolo con todo tu corazón. Y si ves que todavía no te sale, solamente pedile a Él que te ayude. Señor, cambia mi corazón. Ayúdame a ser sincero. Ayúdame a acercarme a vos, a hacer tu voluntad
por agradarte, por servirte, que no me importe más la opinión de la gente que tu opinión. La palabra de Dios en Lucas 8:15 dice, son los que han caído en buena tierra, los que habiendo oído con corazón bueno y recto retienen la palabra. Estos dan frutos con perseverancia. Hablando de la buena semilla y su fruto, qué bendiciones cuando podemos alcanzar esa, esa actitud de sinceridad, de entender que lo estamos haciendo para Él, por Él y en Él, porque en la medida que avanzamos en esa obediencia, más la presencia de Dios nos va llenando, o sea que lo hacemos en Él. En el cuarto paso, entonces, es muy importante aprender a vencer las tentaciones. Será importante que el creyente aprenda a enfrentar las tentaciones para que pueda llevar una vida de obediencia a Dios. En la clase de Discipulado 7 enseñaremos cómo deben reaccionar los creyentes ante las tentaciones. Así que aquí solo vamos a mencionar este paso. Digamos entonces al nuevo creyente o a todos los creyentes, como me gusta aclarar, que es realmente estudiar el tema con mayor detalle en la próxima clase, pero que en esta eh, clase vamos a por lo menos hacer mención de este pasaje en Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 13, para que puedas entender un poquito al respecto de esta verdad. Ustedes no han sufrido ninguna tentación que no sea común al género humano, pero Dios es fiel, Él es fiel, y no permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que puedan aguantar. Más bien, cuando llegue la tentación, Él les dará también una salida a fin de que puedan resistir. Como te decía hace un ratito, nosotros contamos con la ayuda de Dios. En los momentos más difíciles, cuando ves que estás siendo tentado, cuando ves que tus fuerzas están siendo debilitadas, clama por su nombre, pedile ayuda al Señor. Y sin espolear la próxima clase, te digo rápidamente ya en esta, que lo más rápido que tenés que hacer es salir del lugar y de la proximidad de la tentación. Corre, uy, corre porque no debemos permanecer. No tientes tu carne, no pruebes tu carne porque ella no es fuerte. Amén. Conclusión, será útil cerrar esta clase compartiendo algunas sugerencias prácticas sobre los aspectos de su vida en los que se puede necesitar obedecer. A continuación se muestra una lista de áreas prácticas en las que la obediencia puede ser necesaria. Por ejemplo, en el hecho de dar tu testimonio. Si vos ya sabés que tenés que dar tu testimonio, que es importante, que te va a fortalecer, que va a edificar la vida de otras personas, que alaba, exalta, honra el nombre de tu Dios, ¿qué estás esperando para hacerlo? La vida de oración, que ya dijimos que es fundamental. Repito, si no viste esas clases, corre a empezar el discipulado desde el principio para que se abra ese abanico de posibilidades y de entendimiento y pueda seguir avanzando en el conocimiento de nuestro Salvador. La asistencia y la integración, no apenas la asistencia, la integración a la iglesia también lo vimos en la clase de discipulado sobre la iglesia. El estudio bíblico y el tiempo de devocional, trabajo, cónyuge, control del tiempo, prioridades, etcétera. ¿Te acordás lo que te decíamos al respecto de la necesidad de la planificación? Es muy importante. Si tenés alguna curiosidad sobre cómo planificar en tu vida, planificaste. Yo aprendí a planificarme después de los 40 años, imagínate. Así que nunca es tarde. No importa si tenés 50, 60, 70, lo importante es que ya conociste que debes hacerlo, entonces vamos a la práctica, vamos manos a la obra, vamos a hacernos responsables por nuestra vida. Si durante 70 años no pusiste tu casa en orden, es tiempo de hacerlo. ¿Sabes por qué? Porque aquel que trabaja en el desorden es el diablo. El diablo fue expulsado del cielo y no va a subir ninguno, no va a subir ninguno que trabaje, camine, se vista, actúe como él. Lo que Dios está haciendo
discipulándonos o convocándonos a predicar las buenas de salvación y a ser discípulos, y por eso este discipulado cristiano, es justamente para prepararnos para vivir en el cielo, para enseñarnos a vivir bajo el orden divino. El que no se encaje en esa estructura simplemente no va a subir. Así que el obedecer a la palabra de Dios, tener una vida de obediencia, en realidad lo que hace es prepararte para ir a vivir al cielo. Guarda eso en tu corazón y yo te doy ahora un ejercicio para que vos puedas empezar a poner en práctica como tarea este ejercicio práctico, súper sencillo, que es empezando por escribir en una hoja o en un pedazo de cartulina que podés cortar para después dejarlo en un lugar bien visible. Anotar las acciones principales de cada lección de este discipulado, de las que vimos hasta ahora, y armar un plan de acción que puedas agregar en tu calendario o simplemente a tu alarma por el teléfono. Por ejemplo, una de las acciones que vimos recién, mirá, dar testimonio, ok. Te anotás todas estas son acciones. Dar testimonio, oración, asistencia a la iglesia, integración a la iglesia. Una acción es la asistencia y la otra acción es la integración. Estudio bíblico, tiempo de devocional, trabajo, o sea, o servicio, a cuidado de mi cónyuge, control del tiempo y establecer prioridades. Esas ya son acciones que vos podés utilizar para poder estar creando tu plan de acción. Podés a cada una de ellas darles una alarma, simplemente a una alarma para cada acción, y puede ser apenas una acción por día para poder ir de lo poco a lo mucho, lo cual va a facilitar mucho más tu proceso de cambio. Entonces simplemente estarás poniendo en práctica la palabra de Dios en tu vida, estarás aprendiendo a obedecer en aquellos principios bíblicos que son universales para todos los cristianos, para todos los hijos de Dios, para todos los que quieran ir a vivir al cielo para todos siempre. Puedes estar seguro o segura que eso te llevará a conocer más a Dios. Y entonces descubrirás tu propósito personal, ese famoso propósito que sabemos que Dios le dio a cada uno de nosotros, pero que no todos lo conocemos así automáticamente o rápidamente, sino que es un proceso en el que vamos descubriendo mientras caminamos en la presencia de Dios, mientras vamos poniendo en práctica lo que Él nos va enseñando. Para entonces ya estarás entrenado en la obediencia y al conocer tu propósito podrás ponerlo en práctica y obedecer al llamado de Dios mucho más fácilmente porque ya estarás entrenado en la obediencia. Que Dios te bendiga entonces y vamos a orar para cerrar esta hermosa clase de la obediencia a Dios con esta pequeña oración. Padre Celestial, te honramos, te bendecimos y agradecemos por tu presencia en nuestras vidas y por la lección de hoy. Queremos presentar nuestras vidas delante de tu altar y pedirte que nos ayudes a mejorar y a parecernos cada día más a ti. Reconocemos que somos pecadores, Señor, y que dependemos de tu ayuda. Gracias, Jesús, por tu sacrificio en la cruz. Te pedimos, Espíritu Santo, que nos ayudes a absorber al máximo este contenido y a ponerlo en práctica en nuestra vida, cada uno de nosotros. Danos, papá, la capacidad de obedecer, la virtud de la obediencia. Revestinos, Espíritu Santo de Dios, con tu poder. Cúbrenos con tu sangre, Jesús. Rabá, Shereme, Canturimi, Kemanasia. A cada uno de nosotros en el nombre poderoso de Jesús para que podamos vivir contigo por toda la eternidad en el cielo. Que Dios te bendiga, que te guarde, te libre de todo mal y desde ya yo te bendigo con toda suerte de bendiciones en Cristo Jesús. Amén y amén. Nos vemos en la próxima clase, clase número 7. Me encanta el número 7. Vamos entonces a hablar en la próxima clase, como vimos recién, acerca de las tentaciones. ¿Qué es una tentación? La diferencia entre pecado, tentación
y cómo vencer, cómo huir, cómo hacer para resolver una situación en que me siento tentado. Que Dios te bendiga y hasta la próxima clase.